Vamos a acercarnos a la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 5. Y dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, entre otras cosas, en este pasaje habla del vestido nuevo, de la ropa nueva, y también, pues aunque no lo menciona, pues indirectamente también habla del vestido viejo, de la ropa vieja. Bueno, hay, por lo menos en mi casa, cada cierto tiempo nosotros comíamos ropa vieja. No se refiere a esto, aquí, pero sí hay una comida, no sé si por aquí por Vigo se estila, pero por lo menos en el norte de Galicia sí, ¿no? La ropa vieja. Pero aquí es otro tipo de cosa. Bueno, entonces, este libro, escrito por el apóstol Pablo a los colosenses, una ciudad de Colosas, que era, había allí una pequeñita iglesia, bueno, digo pequeñita o grande, no lo sé, había una iglesia que probablemente no fue fundada por Pablo. Algunos creen que a lo mejor es que ni la visitó en su vida, pero sí era de allí un colaborador de Pablo, que se llamaba Epafras. Por cierto, es un nombre que, aparte del de la Biblia, no he conocido a ningún otro que se llamase así. Pero bueno. Bueno, pues sí era de esa localidad, de Colosas, una ciudad que estaba en la región de Frigia, en Asia Menor, o sea, lo que hoy día es Turquía. Allí estaba, y Pablo pues le escribe a esta congregación de estos miembros, que parece ser que eran de origen gentil, al menos la mayoría de ellos, y que pues eran vulnerables a volver a caer otra vez en la vida antigua. Y aquí vemos
si nos centramos en, vamos a llamar, la ropa vieja, pues vemos que hace referencia fundamentalmente a dos aspectos. Por un lado, nuestra santidad personal, nuestra vida personal, santa, que se tiene que reflejar, y por otro lado, nuestra relación de compañerismo con los hermanos, con los que nos rodean. En cuanto a lo que vemos aquí, la primera parte, unas obras de haced morir lo terrenal en vosotros, etc., dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Bueno, nuestra condición de creyentes, que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado, pues es eso, una vida nueva, una ropa nueva. Esa es nuestra condición. Diríamos también la teoría. Pero eso tiene que llevarnos a la práctica, nuestra posición en Cristo. Está muy bien, en teoría hemos muerto, bueno, en teoría, en realidad hemos muerto con Cristo, hemos resucitado, pero eso tiene que reflejarse en nuestra vida. Esa teoría tiene que reflejarse en nuestra vida. Si no, queda en una teoría, nada más. Nada más que en una teoría. Y, por lo tanto, por eso dice que tenemos que hacer morir esa vida pasada. Dan muerte a nuestro yo, a los miembros terrenales que batallan en nuestra vida y que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestra condición de cristianos tiene que llevarnos a una vida de entrega al Señor, a una vida práctica que refleje lo que somos. Bien, y dice aquí unas cosas de la vida vieja. Haced morir lo terrenal, fornicación, por ejemplo. En la antigüedad no se veía mal. Esto ni antes del matrimonio ni durante el matrimonio. Si tú tenías, pues, un deseo sexual, pues había que cumplirlo. Pero el cristianismo aportó esta virtud de morir a esas cosas, de ser fiel a estas cosas. Entonces, si hay problemas con eso, con nuestros ojos, la Biblia dice, bueno, pues si tu ojo tal, pues quítalo. Si en realidad fuera esto al pie de la letra, yo creo que todos los cristianos estaríamos ciegos. No tendríamos no solamente un ojo, no tendríamos los dos. Entonces, tenemos problemas, lo presentamos delante del Señor. Tenemos una mirada que no es la correcta, tenemos un arma poderosa
que es la oración. Tenemos ese deseo de buscar y de servir al Señor para que nos haga cada día más hijos suyos, más como quiere que Él seamos, que crezcamos en la vida cristiana. Dice, impureza incluye pensamientos, incluye palabras, miradas, gestos, incluso chistes. No todos los chistes, pero hay chistes que reflejan pues algo que no es santo delante de Dios. Tenemos que tener cuidado también con nuestro sentido del humor, porque a veces es ofensivo para Dios. Hay cosas sanas. Por ejemplo, ayer estaba mirando pues alguna cosa ahí en internet y se ven por un pasillo del Kremlin en Moscú 2 personas caminando, que me perdonen algunos por lo que voy a decir, y en la pared un cuadro de un jugador, de Brasil, que se llama Neymar. Y le dice uno al otro, no le toques que se puede caer. Bueno, yo creo que, salvo a Neymar, no estoy ofendiendo a nadie. Bueno, cuidado entonces con nuestro sentido del humor, con nuestros chistes, por ejemplo. Hay algunos aquí en España que le llaman a ciertos chistes que no son nada edificantes, picantes. Bueno, también habla de pasiones desordenadas, sentimientos que no se pueden controlar, pasiones vergonzosas. Algunas de ellas, también relacionadas con la vida sexual, lo tenemos en Romanos capítulo 1, que dice, conocido por todo el mundo, Romanos capítulo 1, versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para el mundo es otra cosa. Para Dios es algo vergonzoso. Es así. No me lo estoy inventando nada, lo dice la Biblia. Ahora que está tan de moda, que le dan muchísima propaganda. A nosotros nos hunden, a ellos les dan propaganda. Bueno, dice, malos deseos en general. Hay muchas cosas de estas que vienen aquí que podrían ser malos deseos, no solamente malos deseos sexuales. Desearle mal a alguien es un mal deseo. Y otras cosas que podemos sacar la misma conclusión de otras palabras que vienen por aquí. Eso es un mal deseo, desear mal a alguien. Avaricia, el deseo de tener más allá de nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser todos pobres y vivir en la miseria? Abraham era rico. Quiere decir que nosotros tenemos que tener en primer lugar a Dios. Y si tenemos en primer lugar el dinero, es un ídolo. Si nosotros tenemos en primer lugar a Dios, ¿puede que lleguemos a ser ricos? Pues alguno a lo mejor sí, pero tiene en su primer lugar a Dios. No tiene en su primer lugar al dinero, sino a Dios. Y todo aquello que suplante ese primer lugar que es Dios, es idolatría. Es otro Dios. Sea la música, sea el fútbol, sea la afición que sea el dinero, sea el trabajo, lo que sea.
todo aquello que suplanta el primer lugar, que es Dios, es idolatría. Bueno, aparte de esto, que dice que éramos en otro tiempo, no practicamos estas cosas, a veces pues el enemigo nos ataca y tenemos un mal deseo, pero nuestra vida diaria no puede ser esto, sino en dónde estamos. Tenemos que plantearnos, ¿en dónde estamos? ¿Realmente nos hemos convertido a Cristo si tenemos esta práctica habitual? No. Dice, aparte de esto, la ira. Dice, dejad también vosotros la ira, o sea, un término latino que se refiere a furia, a violencia. Digamos que cuando esta ira pues es desproporcionada, pues a veces puede dar lugar a deseos de venganza contra otra persona. Por ejemplo, dejad el enojo, o sea, el enfado, el disgusto. Si una persona tiene un objetivo y viene alguien que le estorba para llegar a ese objetivo, entonces se enoja. Pues hay que dejar eso. A veces me pasa a mí. Cuando quiero una cosa y me rompen los planes, me enojo. Bueno, otra, maledicencia. Es ultraje, es difamación. Unos dicen, hablan de malicia también. Sería un enojo alimentado, más alimentado, que también produce deseos de venganza, de ajustar cuentas. El que me la hizo, me la paga, como dicen algunos. Blasfemia es un lenguaje injurioso, detestable hacia Dios y hacia un semejante. Es difamar a Dios, es odiar a Dios. Hay un actor, que el Señor lo reprenda, que es un blasfemo contra Dios, de forma habitual. De forma habitual. No quiero decir su nombre en público. Si alguien me lo pregunta, se lo digo después en privado. Es un blasfemo, pero tremendo. Que en sus palabras se demuestra que odia a Dios. Bueno, y para las personas puede ser también difamar a una persona, proclamar algo falso de otra persona, de un hermano, proclamar algo falso de otro hermano. Una acusación falsa. Ojo, cuidado. Tengamos cuidado, porque es muy fácil quitarle la fama a una persona, pero recuperarla, eso cuesta mucho. Palabras deshonestas, dice aquí, un lenguaje ofensivo, como decíamos, palabrotas, groserías, obscenidades, eso todo fuera. Recuerdo, llevaba relativamente poco tiempo convertido, estaba en Santiago estudiando y estaba con otras personas, unos compañeros, para hacer un trabajo. Entonces nos reuníamos y, bueno, aparte nos conocíamos de clase y tal. Y una vez, lo voy a decir aquí, pero no se lo digáis a nadie, una vez me salió un taco y todos quedaron mirando para mí. Claro, si tú nunca dices un taco de esos, nosotros habitualmente, pero tú nunca, les llamó la atención, porque yo no lo hacía. Y ese día fallé. Bueno, entonces, nada de palabrotas,
nada de groserías, nada de obscenidades, nada de palabras deshonestas. Y dice, más adelante, esto es nuestra ropa vieja, que aquí comemos una ropa vieja, pero de esta no hay que comer. De esta no se come, esta se desecha a la basura. Y dice en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Ahora, en nuestra relación también con el hermano, aunque ya hemos dicho algunas cosas, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Bueno, los cristianos tenemos que ser auténticos, no podemos mentir y mentirnos los unos a los otros. Tanto lo que se le llaman mentiras piadosas como las que no se le llaman mentiras piadosas. Pues un día fulanito no viene a la iglesia, no viniste. No, es que me vino mi tío de Argentina. No, es que me torcí un pie. No, es que tuve un accidente. No, es que me voy a casar. Cualquier disculpa. En vez de decir, estoy flojo, estoy desanimado, no me apetecía, pues nada, que le vino un tío de Argentina, curiosamente, que tuvo un accidente o que ese día se casa. Yo qué sé, cualquier cosa. Hay otras cosas mucho más graves, mentiras ya mucho más gordas. ¿Y eso qué supone? Si a mí una persona, un creyente, me está mintiendo, yo pierdo mi confianza en él. No puedo confiar en esa persona. Le puedo perdonar. Confiar no soy capaz. A lo mejor tengo que pedir perdón. Pero digamos que mentir hace perder la confianza entre unos y otros. Destruye la armonía entre los creyentes y crea conflictos en la iglesia. Crea conflictos. Entonces, ojo, no podemos mentir. Ni mentir al hermano, ni mentir a la congregación, ni vivir en la mentira. Si una persona me miente, ¿qué confianza voy a tener yo con esa persona? Así que nuestra conducta tiene que ser el reflejo de nuestra fe. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, creemos en Cristo, nuestra conducta tiene que estar relacionada con esa creencia. Y una conducta que deseche esta ropa vieja, este vestido viejo. De la misma manera que decíamos de no difamar al hermano, tampoco mentirle. No hablar mal del hermano, tampoco mentirle. Yo he oído muchas cosas de hermanos gordísimas y eran mentira. Eran mentira. ¿Cómo quitas después esa mala fama que le has puesto? Muy difícil. Mentir es muy fácil. Quitar la fama es muy fácil. Pero después que esa persona la recupere, habiendo sido además una mentira, eso ya cuesta más. Mucho cuidado. Bueno, luego aquí nos habla de vestirnos de ropa nueva. Y dice, bueno, antes de eso, también nos habla de que en la vida cristiana, aparte de que no debemos mentir, que no debemos hablar mal de los demás, que no debemos blasfemar, que no debemos quitar el mal nombre, también dice otra cosa, que los cristianos somos uno, un cuerpo. No hay varios cuerpos de Cristo. Me refiero a cristianos. Uno solo. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro o escita, siervo o libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay judío griego, judío de Palestina,
No hay griego gentil y no hay judío. No hay bárbaro ni escita. Los escitas eran un pueblo salvaje, bruto, muy bruto. No hay nada de eso. No hay gallego o andaluz. No hay español o argentino. No hay francés o español. No hay una persona que tiene muchísima cultura y otra que es ignorante. No hay uno muy rico y uno muy pobre. Somos uno. Bueno, hay ricos y pobres, pero somos uno en Cristo. Y Cristo le da el mismo valor al rico que al pobre. Y el rico y el pobre son hermanos en la fe. El de fuera y el de aquí son hermanos en la fe. No hay esa distinción. Y Dios me manda a amar a los polacos también. Entonces, somos un pueblo. De la misma manera que no hay un cuerpo de Cristo bautista y un cuerpo de Cristo pentecostal. No hay un cuerpo de Cristo de las asambleas de Dios y un cuerpo de Cristo de los hermanos. Hay uno solo, no hay varios. Uno. Todos somos, unos adoramos de una manera, otros adoramos de otra manera, pero somos el mismo cuerpo. Todos los que aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. No hay aménes, no estáis de acuerdo conmigo. Bueno, dice, vestíos, entonces la nueva vida, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para la nueva vida? Por un lado, los creyentes somos el pueblo de Dios. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Dios nos ha escogido, somos su pueblo. Entonces, una de las motivaciones para la nueva vida es que Dios nos escogió. Número 2, dice, santos y amados, santos. Por lo tanto, los creyentes no solamente hemos sido escogidos por Dios, sino que estamos consagrados para Dios. Somos santos, apartados para Dios. Otra de las razones para tener ese nuevo vestido. Y 3, santos y amados. Por lo tanto, somos escogidos para ser santos y amados de Dios. Entonces, con estas premisas vamos a vestirnos de ese nuevo traje que el Señor nos da. Amén. Aquí estáis algunos más de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cuáles son de ese traje los botones, el hilo, las costuras, etcétera, y el forro y eso? Bueno, pues dice, de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera. Bueno, una persona que tiene misericordia es una persona que tiene compasión, que tiene paciencia. Resumo esto un poquito en el término compasión. Misericordia, compasión, dulzura, paciencia. Esto es algo similar a lo que tuvo Jesús. En Mateo, capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 35,
Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, compasión, misericordia, como Cristo tuvo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, y tenemos que tener compasión con la gente que está ahí, desamparada, perdida, ciega completamente a los caminos de Dios. Misericordia y compasión como la tuvo Jesús. Y en el capítulo 3 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Perdonándoos unos a otros. Hablo de soportar unos a otros. Bueno, eso lo dije no hace mucho, pues ahora me centro. Perdonándoos unos a otros. Tenemos que perdonarnos porque quien primero me perdonó a mí fue el Señor. Y si el Señor me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Antes decíamos que si tenemos ira y enojo, a veces puede generar en nosotros deseo de venganza y de este me las va a pagar. Bueno, pues aquí dice perdón. Tengo que perdonar a esa persona. ¿Cuesta? Pues es posible. Algunos, si me la hicieron gorda, pues a lo mejor me cuesta más, pero el Señor me manda que perdone. Es una de las características de la vida cristiana, el perdón al otro. Dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Otro día ya hemos hablado de esto, no me quiero extender tampoco en este término, pero en la medida en que nos revestimos de amor, bueno, Dios nos amó primero. Es una de las premisas que leíamos antes, que Dios nos escogió como su pueblo para ser santos y para amarnos, pues nosotros también amar a los hermanos. Si amamos a los hermanos, les perdonamos. El que me la hizo no me la va a pagar, lo voy a perdonar. Bueno, ya estoy terminando con la introducción. Y otro punto que viene aquí: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es verdad que si nosotros nos entregamos al Señor, nos viene paz. Pero también es una consecuencia de todo lo anterior. O sea, si perdonamos, si amamos, si tenemos compasión, viene paz a nuestra vida. Cuando estábamos en Santiago, pues un misionero que estaba allí decía que a la hora de tomar decisiones, una de las cosas que teníamos que tener presente era si teníamos paz. Una de las cosas, no la única, pero si teníamos paz, entre otras cosas, pues era una buena señal para tomar una decisión. Dice la Biblia: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos, haced, y el Dios de paz, el Dios nos dará paz. Debemos de buscar la paz y seguirla, pero Dios también nos da esa paz, si lo buscamos a Él. Otra cosa que dice aquí: y sed agradecidos. Sed agradecidos a Dios por lo que hizo por nosotros, por lo que hace por nosotros y por lo que hará en nosotros.
y sed agradecidos a los hermanos también, por las cosas buenas que me hicieron, por las cosas buenas que me hacen y por las cosas buenas que me harán. Amén. Hay un dicho aquí: es de bien nacido ser agradecido. Y me parece correcto. Y dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Estamos viendo los botones, el hilo, el forro del nuevo vestido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esto supone que nosotros todos los días tenemos que leer algo de la palabra de Dios en nuestro devocional. Todos los días comer de la palabra de Dios. Nosotros no podemos leer la Biblia una vez a la semana, como tampoco podemos comer solamente una vez a la semana. Enflaquecemos. Leer la Biblia. Ahora, yo leo la Biblia y medito en la Biblia. Medito en lo que me dice esa palabra. El otro día le enseñé a unas cuantas personas los 5 dedos de la palabra de Dios. Leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando una persona aquí, en un retiro o lo que sea, enseña, nosotros estamos escuchando, oyendo la palabra de Dios. Leer, meditar, oír, estudiar la palabra de Dios. Se hace en los discipulados, en el seminario, y si no, pues en tu casa también estudiar la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no seamos ignorantes, sino entendidos en la palabra de Dios. Y el dedo número 5 es memorizar la palabra de Dios. Algunas personas están haciendo un esfuerzo para memorizar Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algunas personas están ahí luchando para memorizar este versículo y alguno más. Para la gloria de Dios. No para la gloria de uno. Mira qué bueno soy. Memoricé 5. No, para la gloria de Dios y para utilizarlos. Entonces, estas 5 cosas de la palabra de Dios. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús, porque somos sus representantes, somos los embajadores. Un embajador de España en Estados Unidos representa a España en Estados Unidos. Un embajador de España en la India representa a España en la India. Un creyente aquí representa al Señor. Somos embajadores, somos representantes de Cristo. Y entonces todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias en todo. Significa darle honor a Cristo en nuestro diario vivir, porque somos sus representantes. Entonces, aquí están los botones del nuevo traje, las costuras del nuevo traje, los hilos, la tela, el forro, etc. Todo esto que hemos estado viendo. Un nuevo traje en el que tenemos que vivir diariamente y no cuando hay un retiro, no aquí que somos todos muy buenos y muy bonitos y somos guapísimos todos, sino en la vida diaria tenemos este nuevo traje, quitarnos el viejo y no ir al Corte Inglés a comprar el nuevo, sino a la Biblia y de ahí sacar el nuevo. Amén. Bueno, pues se terminó la introducción y el mensaje. Que el Señor os bendiga.